Ok, la segunda operación que vimos, que realmente también la vemos bastante por encima, estas dos operaciones son de introducción, es la destilación batch, que básicamente es un tarro, ¿verdad? Eso es simplificado, realmente es un tanque que tiene un condensador, ¿verdad? En la parte de arriba, al que se le ingresa energía, ¿verdad? Que hace que la mezcla se evapore y obviamente sale lo más volátil por arriba. Ahí estamos sacando una sola fracción, después les voy a enseñar qué es lo de las fracciones. Por cada cambio de líquido, digamos, por cada unidad que se genera o que desaparece de líquido, se desaparece o se genera una unidad de vapor. O sea, la relación es contraria, por eso es el menos. O sea, si se baja un toquecito el líquido es porque el vapor aumentó. O sea, de destilado, digamos, del vapor. Si lo aplicamos ya al componente, X y Y, entonces tenemos esa ecuación diferencial. Y se me fue el menos. Vean que X está con una Y de equilibrio. El equilibrio lo vamos a denotar por un asterisco. Y por eso es ese asterisco. Por ahí más adelante sí pongo el menos. El diferencial de destilado, si es destilado, o sea, si vive, porque la cantidad de destilado va cambiando por el tiempo, pero vamos a ver que ese diferencial de y asterisco que acaba de escribir es cero, porque el diagrama de equilibrio es invariable con el tiempo. Entonces, esa parte se muere. Si hacemos un poco de manipulación matemática, eventualmente vamos a dar con esa ecuación que se llama la ecuación de Rayleigh. Es un inglés ahí, Lord Riley. Es una ecuación vieja, como la operación es vieja también. Es un diferencial de líquido igual a un diferencial de composición. Lo vamos a integrar desde un punto 1, en donde el tanquecito está lleno, hasta un punto 2, en donde ya decidimos dejar de destilar. Esos son los subíndices 1 y 2. Usualmente el 2 va a ser un 60% de líquido. Cuando queda un 60% de líquido, o un 50% de líquido, o un 40% o lo que sea, siempre el 2 va a ser obviamente menor que el 1. Entonces está dado por un tiempo t. Vean que no son ecuaciones de velocidad. El tiempo no está metido en ningún lado. Es nada más para ver hasta cuánta composición me llega, digamos, la mezcla. Si graficamos la composición X con el tiempo, lo que podríamos esperar es, por ser lo más volátil y estar aplicando calor, es que vaya bajando. ¿Cómo va bajando esa función? No sabemos, porque depende de la tasa de transferencia de calor al tanque. Entonces, si queremos saber la velocidad, habría que hacer un proceso más complicado todavía. Bueno, no es que este proceso sea complicado, pero habría que hacer uno más complicado, por lo menos. Si lo hacemos en un diagrama XY, lo que podríamos esperar es que al principio nos ubiquemos en un punto, un segundo después nos ubiquemos en otro punto, así vamos, etcétera, etcétera. Ven, si marcamos ese punto que está cerca del inicio, vamos a tener un vapor Y alto, ¿verdad? Que es eventualmente el que va a llegar al destilado. El X se va quedando en el tanque. El Y es el que va a constituir la fracción de destilado. Ese es el que después se condensa. Entonces el que nos interesa es ese Y de equilibrio. Ese es el que vamos a obtener. Si lo vamos al segundo punto, está un poco más lejos. Entonces el Y va a ser menor porque se me va acabando lo volátil dentro del tanque. Y por eso es que es práctica distribuir el asunto en fracciones. Ven que la primera fracción es rica en X y por lo tanto rica en Y. Y la segunda fracción es menos rica y la tercera menos menos, así sucesivamente. Entonces yo podría poner tres tanquecitos distintos y que el primer tanque recolecte, por ejemplo, la primera media hora, el segundo tanque la segunda media hora y así, etcétera. Y el primer tanque va a ser más concentrado, ¿verdad? Para eso se le pueden poner valvulillas, válvulas manuales ahí con un operario, o se pueden poner válvulas de solenoide electroactuadas con un timer conectadas al hermoso sistema de control. Ahora, al algoritmo de resolución de esa ecuación
este, L1 y L2 ya están fijos, digamos. O sea, es hasta donde yo quiero llegar. Ese ejemplo es hasta un 40% de líquido, ¿verdad? Entonces, la integral de la derecha es, pues, muy fácil de resolver. Es nada más sustituir L2 por un 0.40 de L1. Si yo fuera a resolver un batch, como ustedes en la práctica evaluable, eso es lo primero que hablaría, digamos. Ahora, la parte derecha de la integral va a tener que dar exactamente igual al logaritmo natural de 0.4. Y para la parte de la derecha vamos a hacer algo así como una integración numérica. Desde x1 hasta un xa que esté muy cerca de x1 y escribimos exactamente esa ecuación. ¿Por qué? Porque el y asterisco va cambiando y eso lo tenemos que ir leyendo en la gráfica, entonces hay que hacerlo casi que punto por punto, ¿verdad? La siguiente integral sería de xa hasta x sub p. Ya les voy a decir cómo se definen esos x sub a y x sub b. En Excel lo que ustedes van a hacer es calcular esa integral para un montón de pasitos pequeños, y van a calcular cada una de esas celdas y van a sumarlas todas y van a verificar que todas den igual al logaritmo natural de 0.4. Ahí en el Excel vienen las instrucciones exactas. X1 menos XA, XA menos XB, etcétera, es un valor constante, ¿verdad? Al cual le vamos a llamar el step. Entonces, si por ejemplo la destilación empezara en X1 igual 0.5 y ustedes definen un step de 0.05, entonces XA sería 0.5 menos 0.05 y así sucesivamente. Y para cada una de esas celdas van a tener que ver los datos de equilibrio y extraer y asterisco para ese x. ¿Quién es ese x? El promedio entre x1 y xa. Ahora veamos el Excel un momento para clarificar un poco. Lo primero que dijimos es calcular el logaritmo, ¿verdad? Ese logaritmo ya está dado, digamos. En este ejemplo es como si fuera 50%, ¿verdad? Entonces vean que el logaritmo de 1 entre 0.5. Ok. Lo siguiente, aquí están los límites de integración al revés, como están en la pizarra, y pues también es válido. Entonces por eso es que el más grande está arriba y el más pequeño está abajo. Lo siguiente sería darse, bueno, saber en cuánto empieza, ¿verdad? Aquí está que empieza en composición 0.6. Y lo siguiente sería darse un step. Aquí realmente ustedes, si se ponen un step muy grande, va a ser menos preciso. Si se ponen un step, pues chiquitito, va a ser más preciso, pero va a ser más tedioso porque van a tener que hacer más iteraciones, ¿verdad? Entonces, ok, 1 se calcula el logaritmo, 2 se establece un step, número 3, x1 es z, y aquí les hice un cuadro para que se llegaran, digamos, con la resolución. X1 es z, x2 es x1 menos el step, luego x promedio es 0.59. Y lo siguiente es y asterisco a x promedio. ¿De dónde ven eso? De los datos de equilibrio. Ahí lo usan una interpolación, como aquí les puse una interpolación para usarlo con estos datos de equilibrio, o lo ven en la gráfica. Y luego la función f. Aquí en la función f programé justamente esta parte. Entonces, ¿cuál es la idea? Obtener el valor de la función f y después repetir. Ahora x1 no sería 0.6. Ahora x1 sería pues 0.58 y ahí se repite todo el asunto. La idea es que todos estos f's sumen eventualmente el logaritmo natural de L1 entre L2.